Bien, ahora vamos a pasar al método del condicional asociado que, como les decía, es un método para eh, determinar la validez de razonamiento. ¿Ok? Entonces, ¿qué es el método del condicional asociado? Bueno, es un método para que aprovecha lo que podemos hacer con las tablas de verdad para calcular o determinar la validez de razonamientos que sean formalizables dentro del lenguaje de la lógica proposicional. No todos los razonamientos son formalizados dentro de este lenguaje, así que no es un método, por lo tanto, el método del condicional asociado no va a ser un método para determinar la validez de cualquier razonamiento, sino solo de aquellos que pueden ser formalizados con este lenguaje de la lógica proposicional. Entonces, ¿cómo vamos a utilizar este método? Bueno, explotando una analogía. ¿La analogía entre qué? ¿Cierto? Entre un razonamiento válido, ¿cierto? ¿Qué es un razonamiento válido? Bueno, un razonamiento que por su forma lógica las premisas no pueden ser verdaderas y la conclusión al mismo tiempo falsa. Otra forma de decirlo es que un razonamiento válido es aquel en el cual si las premisas son verdaderas, la conclusión necesariamente es verdadera. ¿Ok? Pero si en un razonamiento se da el caso, en algún mundo posible, que las premisas sean ambas verdaderas y la conclusión sea falsa, ese razonamiento va a ser inválido. Por otro lado, un condicional verdadero es aquel en el cual el antecedente, eh, si el antecedente es verdadero, el consecuente tiene que necesariamente ser verdadero. Es decir, donde no se puede dar el caso que el antecedente sea verdadero y el consecuente sea al mismo tiempo falso. Fíjense que hay una analogía eh, entre la antecedente, entre las condiciones de verdad de un condicional, vinculadas con los valores de verdad que puede tomar el antecedente y el consecuente, y la condición de validez de un razonamiento vinculada con los valores de verdad que pueden tomar la conjunción de las premisas y la conclusión. ¿Ok? Entonces, ahora pensemos que, bueno, que las tablas de verdad que hacen. En cada una de las filas de las tablas de verdad se da cuenta de cierto de un mundo posible o instancia, o lo que vamos a ver en la clase siguiente, caso de sustitución. Que van a ser, bueno, una combinación de valores de verdad posible de las proposiciones atómicas. Entonces, esto vincúlenlo a cuando decimos que un razonamiento válido es aquel donde las premisas no pueden ser verdaderas y la conclusión al mismo tiempo falsa. Estamos diciendo, al decir eso, que no existe un mundo posible, es decir, no existe una combinación de valores de verdad de proposiciones atómicas posible en el cual esto ocurra. Eso quiere decir con el no pueden. ¿Ok? Eh, Otra forma de decirlo, bueno, para ninguna combinación posible de valores de verdad de las proposiciones atómicas ocurre que las premisas sean verdaderas y la conclusión sea falsa. Eso ocurre en un razonamiento válido. Y la pregunta es, bueno, ¿podemos utilizar las tablas de verdad para analizar si eso se da o no? Entonces, aquí viene un punto importante, que es no confundir el razonamiento que queremos analizar, cuya validez queremos analizar, del condicional que le vamos a asociar. ¿Ok? Son dos cosas distintas y es muy importante esa diferencia porque remarcamos la clase 5, ¿cierto? Cuando nos introducimos a la lógica proposicional, que lo único que puede ser verdadero o falso son las proposiciones y los razonamientos no son verdaderos o falsos, son válidos o inválidos, pero es un error decir que un razonamiento es verdadero o falso. ¿Ok? Entonces, vamos a asociarle un condicional que puede ser verdadero o falso a un razonamiento, pero eso no quiere decir que el razonamiento sea verdadero o falso, sino el condicional asociado puede ser verdadero o falso. eh, y hay que tener en cuenta esa distinción. Um, y lo que tenemos que fijarnos es que si, bueno, si este razonamiento podríamos asociarle un condicional, y ese condicional fuera verdadero en todos los mundos posibles, es decir, en cada una de las combinaciones de valores de verdad posibles, vamos a poder inferir o concluir que el razonamiento original al cual le asociamos ese condicional es válido. ¿Por qué? Bueno, por lo que acabamos de decir, un condicional es falso solamente cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Y la asociación que vamos a hacer es la siguiente, acá está el punto central. Tendríamos que construir un condicional en el cual el antecedente de ese condicional fuera la conjunción de las premisas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque, bueno, lo que estamos diciendo es que un razonamiento válido es aquel en el cual si las premisas, la conjunción de las premisas es verdadera, el consecuente de, perdón, la conclusión de
ese razonamiento nunca es falsa. O la otra forma de decirlo, si la conjunción de la premisa es verdadera, la conclusión necesariamente es verdadera. Entonces, si pudiéramos construir un condicional cuyo antecedente es la conjunción de esas premisas, bueno, tendríamos un condicional que vendría a ser lo análogo a eso de idea de las premisas, la conjunción de las premisas siempre verdadera. Y por otro lado, si en esta analogía, en esta construcción análoga, si lográramos que la conclusión de nuestro razonamiento original fuera el consecuente del condicional, podríamos aplicar directamente esta analogía. Y acá tenemos una tabla para ver los distintos elementos analogados, ¿cierto? Acá tenemos un razonamiento, ¿cierto? ¿Cómo simbolizamos este razonamiento? Lo que está entre paréntesis son premisas. La barra simboliza que lo que viene a la derecha es la conclusión. Y acá tenemos un condicional asociado, donde tenemos a la izquierda ciertas proposiciones que pueden ser moleculares, A, B, Z, pueden estar por proposiciones moleculares, no necesariamente atómicas, y tenemos la conjunción de esas proposiciones moleculares que, fíjense, son las mismas que las de las premisas del razonamiento. ¿Ok? Entonces, construimos un condicional asociado en donde agarramos las premisas y hacemos una conjunción entre esas premisas. ¿Ok? Y todo eso lo ponemos entre paréntesis porque va a ser el antecedente de un condicional. Entonces, agarramos esta barra que simboliza que lo que está arriba o a la izquierda es son las premisas del razonamiento y a la derecha la conclusión, y construimos un condicional en donde lo que está a la izquierda es el antecedente del condicional y a la derecha la conclusión del condicional. Las premisas, como les decía, son A, B, Z, el antecedente, y la conclusión es C, el consecuente es C. Entonces tengan en cuenta siempre esta analogía, donde premisa es una cosa, antecedente de condicional es otra, pero son los elementos que se analogan. Conclusión de un razonamiento es una cosa, consecuente de un condicional es otra cosa, pero son las cosas que se hacen análogas. ¿Okay? Vamos con algunos ejemplos para finalizar, y para que esto se va a entender mucho mejor con los ejemplos. Y bueno, los ejemplos son también la práctica, cómo tienen que resolver esto. Tenemos este razonamiento, ¿cierto? Dice, si llueve, entonces me mojo. No llovió, por ende, no me mojo. ¿Cuáles son las proposiciones atómicas? Bueno, llueve y me mojo, ¿cierto? Bastante claro ahí. ¿Y cómo formalizamos este razonamiento? La primera premisa, si llueve, entonces me mojo. L implica M. La segunda premisa es la negación de L. Y la conclusión es la negación de M, no me mojo. Y lo que queremos nosotros saber es si este razonamiento es válido. Es decir, si es verdad que en ningún mundo posible se da el caso en que las premisas sean verdaderas y la conclusión sea falsa. Es decir, que las premisas sean verdaderas en algún mundo posible hace que necesariamente la conclusión lo sea. ¿Ok? Y para eso construimos el condicional asociado. Que en Calypso vamos a tener la conjunción, para simbolizar la conjunción de las premisas, y en verde el condicional que introducimos. Fíjense que estas conectivas no están en ninguna parte en el razonamiento original, ¿cierto? Porque son las premisas, perdón, son las conectivas que tenemos que introducir para construir el condicional asociado. Entonces, lo primero y más importante, bueno, es partir viendo, porque vamos a tener que poner un condicional donde el antecedente, el consecuente va a ser la conclusión de nuestro razonamiento original y el antecedente va a ser la conjunción de las dos premisas. Entonces, si tenemos como primera premisa L implica M, bueno, este va a ser un elemento de esta conjunción, aquí entre paréntesis redondo, y el otro elemento de la conjunción va a ser la negación de L. ¿Ok? Y todo eso lo ponemos entre paréntesis, entre corchetes, ¿cierto? Y todo eso va a ser el antecedente de este condicional asociado. Lo siguiente es construir la tabla de verdad, en donde, bueno, ya tenemos con esto, tenemos que partir resolviendo las conectivas de menor jerarquía. Por ejemplo, pueden resolver la negación de la conclusión, o pueden partir resolviendo también este condicional, ¿cierto? Que les va a dar esto, o pueden partir resolviendo esta negación, ¿cierto? Esas son las conectivas de menor jerarquía. A continuación tienen que resolver la conjunción, que va a ser el antecedente de nuestro condicional asociado, les va a dar esto, y finalmente el condicional. ¿Y cómo vamos a utilizar este condicional, el resultado que nos da este condicional para concluir si el razonamiento original es válido o inválido?
va a ser una regla bastante sencilla. Si el condicional es verdadero en cada una de las filas, en cada uno de los mundos posibles, entonces el razonamiento asociado original va a ser válido. ¿Por qué? Porque, bueno, por la definición que dijimos de validez de razonamiento, que aquí estaríamos viendo en que ningún mundo posible, si es que fueran todas verdaderas, no es el caso de este razonamiento, pero si fueran todas verdaderas, acá el condicional, no habría ningún mundo posible en que el antecedente, estaría diciendo que no habría ningún mundo posible en que el antecedente de este condicional es verdadero y el consecuente es falso, porque eso es precisamente lo que hace falso, y si se fijan acá, tenemos que se da precisamente este caso. Y bueno, si no se da esta situación, si hay al menos una fila en la cual el condicional asociado es falso, el razonamiento original va a ser inválido. Entonces tenemos acá precisamente esta fila donde tenemos antecedente del condicional verdadero y consecuente falso, por lo tanto, nuestro condicional es falso. ¿Ok? Veamos otro ejemplo, y ya con esto vamos cerrando. Dice, entonces, bueno, en el anterior ya vimos que era inválido el razonamiento original. Veamos si este es válido. Dice, si llueve entonces me mojo, llovió, por ende me mojo. Un razonamiento sencillo para ejemplificar. Esta es la proposición atómica, igual que la anterior, y la formalización sería la primera premisa, si llueve entonces me mojo, igual que la anterior. Ahora sí hay una diferencia, donde la segunda premisa es L, ¿cierto? La afirmación de llovió, y la conclusión es me mojo. ¿Ok? ¿Cuál es el condicional asociado? El siguiente. Tenemos como consecuente este condicional la conclusión M y como antecedente la conjunción de las premisas de L implica M y de L, ¿cierto? La conjunción de estas dos cosas es el antecedente y es todo lo que está entre estos corchetes. Construimos la tabla de verdad y resolvemos, por ejemplo, primero esta columna del condicional. Resolvemos luego la conjunción, por ejemplo, acá de esto, mirando esta columna y esta otra, y eso ya nos va a dar el antecedente de nuestro condicional asociado. Entonces comparamos el antecedente del condicional asociado con el consecuente y vamos resolviendo el condicional. Y vemos que en este caso el condicional asociado es verdadero en cada una de las filas, en cada uno de los mundos posibles. ¿Por qué? Porque no hay ningún caso en el cual el antecedente sea verdadero y el consecuente sea falso. El único caso en que el antecedente es verdadero, el consecuente también es verdadero, por lo tanto, el condicional es verdadero. ¿Qué concluimos respecto al razonamiento original? Que es válido. Entonces, con estos dos ejemplos vemos cómo utilizamos el método del condicional asociado para determinar la validez de un razonamiento. ¿Ok? Veamos un último ejemplo, un poquito más complicado, que va a ser el siguiente. Dice, si usted intenta escalar el cerro Tronador y no es un experto andinista, pone en peligro su vida. Pero su vida no corre peligro y tampoco es usted un experto andinista. Luego, usted no intenta escalar el Tronador. Acá tenemos algo que es un poco más complicado, es un razonamiento, en donde fijémonos primero en las proposiciones atómicas. Usted intenta escalar el cerro Tronador. ¿Ok? Esa es una. Es un experto andinista, usted es un experto andinista, es otra. Y su vida corre peligro, es otra. ¿Ok? Y el resto tenemos un razonamiento que tenemos que dilucidar su forma, ¿cierto? Acá nos ayuda bastante los puntos. Los puntos nos ayudan a distinguir premisas, ¿cierto? Una primera premisa sería entonces, si usted intenta escalar el Cerro Tronador y no es un experto andinista, pone en peligro su vida. ¿Ok? Y si ya tenemos práctica con la formalización de proposiciones, vemos que lo que tenemos acá es un condicional donde el antecedente es una conjunción. Si usted intenta escalar el Cerro Tronador y no es un experto andinista, es la conjunción de usted intenta escalar el Cerro Tronador y de no es un experto andinista, que es la negación de usted es un experto andinista. Y el consecuente de este condicional es pone en peligro su vida. ¿Ok? Entonces la primera premisa es esa. La segunda dice, pero su vida no corre peligro y tampoco es usted un experto andinista. ¿Ok? Fíjense que este pero no vayan a pensar que es una conjunción. ¿Por qué? Porque en este caso el pero se está utilizando para separar la primera premisa de la otra, ¿ok? Porque estamos frente a un razonamiento y lo que nos indica que hay frente a un razonamiento este luego, ¿cierto? Que es un indicador de conclusión. Entonces tenemos, su vida no corre peligro y tampoco es usted un experto andinista, tenemos una conjunción de dos negaciones.
tampoco, no y tampoco. Y finalmente tenemos la conclusión que dice usted no intenta escalar el tronador, que es una negación de U, ¿cierto? Entonces, ¿cómo sería la formalización? Vamos por parte. La primera premisa sería, si usted intenta escalar el cerro tronador y no es un experto andinista, pone en peligro su vida. Un condicional cuyo antecedente es, usted intenta escalar el cerro tronador y no es un experto andinista, la negación de A. Cuyo consecuente es, pone en peligro su vida. ¿Ok? ¿Cuál sería la segunda premisa? Usted, su vida no corre peligro y tampoco es un experto andinista. Su vida no corre peligro, negación de P. Usted no es un experto andinista, negación de A, y eso en conjunción. ¿Ok? Y la conclusión de todo esto vendría a ser sencillamente la negación de U. Usted no intenta escalar el tronador. ¿Ok? Entonces, aquí vemos un razonamiento un poco más complicado que los anteriores, en donde se ve un poco, o podemos anticipar la utilidad, ¿cierto?, del método del condicional asociado, porque al ser más complicado, cuesta más a primera vista saber si es válido o inválido. Imagínense, alguien les dice esto a ustedes en la vida real y ustedes quieren determinar la validez de esto. Bueno, pueden utilizar este método para ver si el razonamiento es válido o no. Y construimos primero el condicional asociado. El consecuente del condicional asociado es la negación de U, ¿cierto? Usted no intenta escalar el tronador. Y el antecedente va a ser la conjunción de las premisas, que cierto es un poquito más complicado. La primera premisa está de este lado de acá. Hacemos una conjunción con la segunda premisa que está en este paréntesis redondo. Y eso en total va a ser nuestro antecedente del condicional. ¿Ok? Entonces lo que hacemos a continuación es construir la tabla de verdad, que tiene esta forma. Se ve complicada, pero si son sistemáticos no va a haber problema. ¿Cuáles tendrían que partir resolviendo? Las conectivas de menor jerarquía. Bueno, trasladar los valores de verdad. Aquí es importante hacerlo porque como tenemos algo más complicado, va a ser de ayuda visual y evitar errores. Para evitar errores, trasladar los valores de verdad debajo de cada una de las variables proposicionales atómicas. Y tienen que resolver, por ejemplo, primero esta negación. Esta es una conectiva de menor jerarquía, esta otra negación, también una conectiva de menor jerarquía, esta negación de acá también, esta negación de acá. Luego pueden resolver las conectivas de siguiente jerarquía, que por ejemplo sería esta conjunción. Van y comparan esta columna con esta columna y resuelven esta conjunción. ¿Ok? Luego podrían, dentro de esta expresión, que todavía es la primera premisa, resolver el condicional, que es la conectiva principal de esta primera premisa, mirando esta conjunción de acá y el consecuente del condicional, que es esto que está acá. Y les va a dar esto que está en amarillo, que es el valor de verdad que toma el condicional. Aquí a la izquierda, que sería la otra premisa, habiendo resuelto las negaciones, pueden resolver la conjunción mirando esta columna y esta otra columna. Y una vez que hicieron eso, resuelven la conjunción mirando esta columna de acá con esta de acá, que es la conjunción de todo este condicional, que es la conectiva principal de la primera premisa, y de toda esta conjunción, que es la conectiva principal de la segunda premisa. Y les va a dar estos valores de verdad. ¿Ok? Entonces, fíjense en ahora que podemos resolver el condicional asociado. ¿Y qué nos va a dar este condicional asociado? Bueno, tienen que mirar esta columna acá, y si ya ven que el antecedente en todas estas filas es falso, van a saber que acá en estos casos es verdadero el condicional asociado. Y por último, entonces miran la última fila, el único caso en que el antecedente es verdadero, y se fijan que acá el consecuente, la negación de U, es verdadera. Por lo tanto, en este último caso, el condicional asociado es verdadero, y tenemos que en todas las filas el condicional asociado es verdadero. ¿Qué podemos concluir respecto al razonamiento original del cual esté el condicional asociado? Que es válido, porque es verdadero el condicional asociado en cada una de las filas. Entonces, bueno, eso sería por hoy. Espero que haya quedado claro. Les recomiendo que si les pareció que esto fue muy rápido, vayan deteniendo el video en cada uno de los ejercicios y los resuelven por su cuenta. Y si no, bueno, genial que les haya quedado claro. Pero esto va a ser algo central en lo que vamos a utilizar. Se va a evaluar el uso del condicional asociado, así que
téngalo bastante presente.